control trifásico con inversión de giro. Empezamos cogiendo la alimentación, en este caso las 3 fases y tierra, añadiendo un disyuntor o interruptor automático, y añadiremos los contactores, en este caso el contactor que gestionará el giro a la derecha y el de giro a la izquierda. Acto seguido añadiremos un relé térmico y finalmente el motor. Vamos a cablear de manera que quede todo conectado. Añadiremos tierra, y haremos el cambio de fases en el segundo contactor para invertir el giro. Bien, procederemos a identificar los elementos, en este caso disyuntor Q1, tendremos el contactor número 1, el contactor número 2, el relé térmico número 1 y el motor no nos haría falta identificarlo. Hacemos la simulación, activamos el disyuntor y vemos que las fases pasan a través de y llegan a las entradas de los 2 contactores. Una vez tenemos el circuito de potencia montado, procederemos a montar el circuito de mando, para lo que necesitaremos una fase que pondremos por aquí y el neutro para poder tener los 220. Añadiremos un disyuntor que estará asociado a este de aquí y cablearemos. Cable del neutro y iremos añadiendo los elementos necesarios. En este caso añadiremos los contactos normalmente abierto, normalmente cerrado del térmico, que llevaremos a un pulsador normalmente cerrado, que será el pulsador de paro, a un pulsador normalmente abierto, que será el de giro a la derecha, un contacto normalmente abierto del contactor 1, otro pulsador normalmente abierto para el giro a la izquierda y un contacto normalmente abierto que será en este caso del contactor número 2. Pasaremos añadiendo 2 contactos normalmente cerrados y las bobinas de cada contactor, la bobina número 1 y la bobina número 2, y asimismo añadiremos unos pilotos para comprobar el funcionamiento. Ahora procederemos a identificar los elementos. En este caso tenemos este disyuntor, que es el Q1, que estaría asociado a este de aquí. Tendremos el pulsador de paro, el pulsador de marcha a la derecha y el de marcha a la izquierda. Este sería el contactor normalmente abierto del contactor número 1, normalmente abierto contactor número 2, normalmente cerrado contactor número 2, normalmente abierto, normalmente cerrado contactor número 1. Esta sería la bobina del contactor número 1, la bobina del contactor número 2. Ahora procederemos a cablear.
para poder tener el circuito cerrado. Y ahora el neutro. Una vez finalizado el circuito de mando, procederemos a su verificación. Con esto haremos una simulación, activaremos el disyuntor y veremos cómo esta fase, que viene siendo esta que está aquí, es la misma, pasa a través del relé térmico, que tiene el contacto normalmente cerrado, que sería el que tendremos aquí, a través del pulsador de paro, y con él alimentaremos el pulsador hacia la derecha, el contacto normalmente abierto del contactor número 1, el pulsador de la izquierda, el contacto normalmente abierto del contactor número 2. Pasará en este caso a través del contactor número 2 por su contacto normalmente cerrado, y aquí contactor número 1 por su contacto normalmente cerrado, alimentando las bobinas. Al accionar el giro a la derecha, vemos que hemos cerrado el circuito, con lo cual hemos alimentado la bobina del contactor número 1. A su vez, el contacto normalmente abierto del contactor número 1 se ha cerrado, con lo cual hemos obtenido el sistema de realimentación de 220, como podemos ver aquí. ¿Qué pasaría si intentamos girar a la derecha? Que no sucedería nada, porque el circuito que alimenta la bobina del contactor número 2 pasa a través del contacto normalmente cerrado del contactor número 1, con lo cual, una vez este está energizado, lo que hace su contactor normalmente cerrado es abrirse y nos impide pulsar el control hacia la izquierda. Para ello deberíamos de cortar la alimentación del circuito, en este caso con el pulsador de paro, y pulsar a la derecha. Como vemos, efectivamente gira a la izquierda, y si paramos, gira a la derecha. Ahora, en caso de que por cualquier motivo haya un fallo y se activa el relé térmico, vemos como el contacto normalmente abierto, cerrado del relé térmico pasa a ser abierto, se activa el secundario y nos enciende el piloto rojo, indicándonos que ha habido un problema.